Caballeros, en este caso que se les dejó, hemos recordado los 30 criterios, los 30 aspectos en materia de seguridad y prevención que se debe tener en cuenta en trabajos de alto riesgo como lo son la demolición de estructuras. Sea el caso que se ha mencionado en esta oportunidad, y vamos a, muy adicional a los 30 aspectos ya revisados, es importante que usted pueda coasesorarse de un equipo profesional que lo va a estar acompañando, de equipo especializado en detonación, equipo especializado en demoliciones, personal operativo calificado para operar maquinaria pesada, arquitectos, ingenieros civiles, etcétera. Cualquier rubro que usted le permita poder acercarse más a la infraestructura, que en cuestión de días o semanas tiene que desaparecer. En ese aspecto, coasesórese, como les digo al inicio, con personas que tengan acceso e interpreten y lean planos estructurales. Arquitectos, ingenieros civiles, que puedan indicarle y darle a usted también el panorama de cómo es ese edificio por dentro, de cómo es ese edificio arquitectónicamente hablando, de cómo son sus instalaciones, cuáles son sus soportes fuertes, cuántos tienen, dónde están, cuántos hay en cada piso, cómo se comporta conforme va ascendiendo. Porque muchos de los edificios que hoy en día entran en etapa de demolición responden a planos y estudios y criterios y estándares de la época en que fueron construidos. Asimismo, sí, no te preocupes. 5, 6, 8, 9, 10. Planos, 2, casos, 16, estratégico, ordenamiento. Coasesórese de este equipo de trabajadores para que le ilustre mejor a usted la estructura a la que se enfrenta. Las construcciones de la época respondían a las normativas de la época, al estándar de la época, a los criterios operativos de la época. La arquitectura ha cambiado, la ingeniería civil se ha transformado, los retos arquitectónicos cada vez son mayores, los diseños cada vez son más complejos, y por lo tanto, las estructuras que de aquí en 100 años quieran demolerse, van a responder a otros procedimientos, a otra calidad y potencia exponencial de detonantes distintos, a un radio de acción cada vez más ambicioso, a procesos participativos con la comunidad, con un mecanismo diferente, pero igual, con el punto de convencer de que estar ahí no es seguro, a diseños y metodologías de caída estática distintas, con nuevos equipos y tecnologías que permiten justamente una caída libre cada vez más segura, corta y de menor golpe e impacto en el suelo. En su tarea, la de poder aportar su conocimiento en materia de seguridad para demolición, está justamente en revisar planos, para que usted sepa dónde están los puntos más seguros, aquí los tiene. ¿Cuántos hay? Los puede contar. Y darse la sorpresa de que este tipo de estructura tiene un doble reforzamiento, ya sea un edificio interno con este sistema, con este diseño, que lo acompañe en toda la verticalidad, la altura del edificio, y co-reforzado con estructuras y columnas, ¿no? Que tiene mayor reforzamiento y capacidad de resistencia en toda
en todo este perímetro y que lo acompaña en toda la altura y la verticalidad del edificio como tal. Por lo tanto, el mecanismo y el diseño en planificación para demoler un edificio siempre se va a acomodar al plano de la edificación de ese edificio, identificando los puntos más resistentes para en función a eso aplicar los detonantes en esas bases, ¿sí? Ahora, ¿en qué base? Si hay como 50 pisos, hay 50 bases, elegir siempre los puntos medios y los puntos bases para poder aplicar la demolición. Los puntos medios van a servir para que todo este bloque, toda esta sección de peso de toneladas concreto pueda caer como un golpe, como un martillo hacia las estructuras que se encuentran debajo. Y cuando genere ese golpe, se hacen prácticamente se hacen prácticamente un solo bloque que termina golpeando y debilitando de por sí ya las bases de aquí, ¿sí? Ahora, este proceso detonativo no solamente vuela este piso asignado, el piso medio, el punto estático, equilibrado, sino también toda una sección de aproximadamente 4, 5 a 8 pisos por encima y por debajo, lo que va a permitir todo un radio de acción, un detonante total, céntrico, que va a permitir no solamente la caída de lo que se encuentre por arriba, sino también ya un previo debilitamiento, acortando pisos, reduciendo altura, generando caída estática. Y básicamente con menos pisos en el medio, una estructura que cae como un golpe de martillo, automáticamente se activa la segunda. Recuerden el proceso de fijación, programación, activación, detonación. Entonces, la detonación es secuenciada, es seriada, acorde a la programación que se ha dado. Usted averigüe, usted pregunte siempre cuál es la programación que se está dando. ¿Cómo la programación? ¿Cuál empieza primero? ¿Cuál sigue después? ¿Cuál termina finalmente? Para que usted pueda ilustrarse en qué sección va a empezar la detonación. Recordemos que el proceso de detonación es un proceso continuo, rápido, inmediato, que tiene la función de debilitar partes y estructuras fundamentales de un determinado piso. ¿En qué piso? Normalmente el piso medio y el piso base. El piso medio para dividir, para quitar altura, y la base para poder quitarle el soporte que alimenta y estructura el edificio. Sin esa alimentación, sin ese soporte, el edificio queda vulnerable. Cuando el edificio queda vulnerable, es entonces en que se va a producir la caída. Y mientras menos altura haya conseguido, mientras más debilite los pisos y garantice el efecto estático, voy a permitir que mi edificio genere un círculo vicioso de autodestrucción entre piso y piso por debilitamiento y porque todo va a ir cayendo por gravedad, en donde un piso destruye el otro por velocidad, por peso y por gravedad. Por velocidad, por peso y por gravedad. Tome nota de eso, ¿sí? Es así como en el siguiente paso termina destruido todos esos bloques estructurales por acción de la gravedad, y ahí termina la primera programación. La segunda programación es activar los siguientes detonantes, que es de la sección del medio. ¿Cómo sé que hay una sección del medio que de ahí se va a detonar? Porque ya revisé planos. Y cuando reviso planos, hago mi programación de mis detonantes. Cuando hago mi programación, activo recién toda la línea de detonantes. Se programó primero esta y luego se programó esta. Motivo por el cual se generan los resultados. La programación primera es la que vemos en imágenes. Seguidamente se explica cómo va a actuar la segunda programación. Y esta, como les digo, es diferente a la primera. Busca puntos básicos para generar una caída vertical, como la anterior. Pero, ¿qué va a pasar en esta oportunidad? Vemos que tenemos una sección mucho menor, de menor área, menor altura, en términos de base, de área cuadrada,
Menor base, menor altura, ¿no? Ancho y el angosto. Pero principalmente, principalmente, la sección que voy a proceder con una actividad de demolición siempre va a responder a la proporción en metros cuadrados y de altura que tenga. En este caso, el proceso que hice para una sección de esta magnitud respondió a un punto medio de detonación a la base, garantizando el efecto estático. Pero nos damos cuenta que ahora tenemos otra condición diferente de estructura. Por lo tanto, en estos casos, que se tiene casi la misma altura, la misma probabilidad de caer más lejos, lo que se quiere aquí es garantizar una caída vertical. ¿Cuál es el riesgo cuando se tienen estructuras más angostas, pero que siguen manteniéndose muy altas? Es que la probabilidad, cuando yo genere detonación, en estas secciones conocidas, el medio y la base, lo que voy a originar únicamente es una caída sí o sí horizontal y no vertical. Porque la proporción es la proporción de altura es mucho mayor a la proporción de su área en metros cuadrados, ¿sí? En sus dos laterales, ¿sí? Ahora, aquí la metodología fue la siguiente. Para estructuras que tengan mayor altura y que sean de espacios de metros cuadrados, sus áreas pequeñas, reducidas, lo que se hace no es detonar directamente sus horizontales, sino en sus extremos, con una forma triangular, con secciones triangulares, que permitan justamente la diagonalización del bloque de arriba e inmediatamente la diagonalización del bloque base en sentido contrario. Mientras uno se va para la derecha, otro se va para la izquierda. Entonces, ¿qué va a permitir? De que si la base que está arriba pretende irse a un costado, automáticamente le quito la base que lo alimenta para que no tenga mucho donde caer y automáticamente caiga debajo de esta, donde no me genera mucho riesgo porque tiene menos altura, pero me preocupan las otras 3/4 partes del edificio. Esas son las que yo tengo que debilitar, pero de una manera en la que al generar ángulo de caída, automáticamente le quite la base. Todo aquel objeto que tú le generes ángulo de caída, pero le quitas la base, automáticamente cae en caída libre. Ya no le das, porque la base lo que va a permitir es mantener el mismo ángulo, por lo tanto mantiene la misma dirección. Pero si tú le quitas la base antes de que genere más ángulo, le generas caída estática. Eso es justamente lo que pasa. Detono la base, detono la parte superficial y lo que va a pasar es una caída estática. Cuando yo le quito, cuando yo le quito, cuando yo le quito estabilidad en el punto medio, esto automáticamente genera ángulo de caída. Este ángulo de caída, si no se detiene, me va a generar que caiga de una manera, en una longitud mayor, obviamente proporcional a la longitud de esa altura. Esa longitud de caída es mi altura de edificio, ¿sí? Pero si a ese ángulo, ¿cómo le puedo eliminar su ángulo de caída? Cuando le quito la base y el soporte que lo alimenta. ¿Cómo quito la base y el soporte que lo alimenta? Cuando le quito la base fundamental de su soporte, casi el inicio, la la cuarta parte del edificio. ¿Ok? Entonces, cuando detona una sección y detona otra, eso se llama, está programado, ha habido una programación. Cuando yo llamo activación es que le estoy dando energía a esos puntos. Y cuando yo activo, se llama detonación, cuando mando ya la alerta, la comunicación para generar explosión. Eso es detonación. ¿Sí?
Este efecto es justamente lo que se conversa y se define para tú armar tu diseño de caída. Tu diseño de caída es una elaboración que lo hace un equipo especializado, un equipo multidisciplinario, para poder encontrar el punto más débil de la estructura. Dos, encontrar qué estructuras voy a debilitar. Tres, después que debilite las estructuras, ¿con cuáles me quedo? Cuatro, el tamaño, el área y la proporción de las estructuras que quedan. Cinco, la vulnerabilidad de estas ante la gravedad. 6, la reacción de la gravedad sobre estas. 7, la velocidad que podrían caer. 8, cuántos puntos voy a debilitar y detonar. 9, el peso y la reacción física entre un bloque cuando toca al siguiente. ¿Sí? Son procesos y consideraciones que pasan en cuestión de segundos para llegar, obviamente, a la demolición total sin que haya mayores perjuicios o repercusiones en áreas colindantes. Perfecto. Aquí ustedes pueden ver cómo ambas longitudes, ambas alturas, toman direcciones diferentes. Pero justamente la de arriba, la principal, que tomaría mayor distancia, ha perdido porque justamente se le quitó el soporte que la alimenta. ¿Mm? Motivo por el cual cae detonada, debilitada, aplastada, todo en cuestión de segundos hasta llegar a la superficie. ¿Sí? Este ejemplo del caso que les he puesto a ustedes es justamente este edificio. La detonación, tanto en el punto medio del edificio, para que caiga y se active con un golpe seco, como un martillo, pero ya destruido en varias secciones y varios pisos arriba y pisos abajo. Ese vacío, en términos de soporte que ya no existe, le genera una caída vertical a la estructura. Le genera un efecto estático. ¿Sí? Tanto en la superficie se activó el medio y las bases. Cuando se genera ello, cae automáticamente todas esas estructuras y puntualmente, con el edificio que quedaba en el medio, como ustedes pueden ver, mantiene la misma altura, pero ya no mantiene la misma área. Es una sección más pequeña, más reducida. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es buscar el punto de debilitarlos sin que se vaya a un costado. Debilitarlos de tal manera que cuando lo fraccione, caiga todo verticalmente. ¿Sí? En los puntos claves y en el lado que necesito de cada uno. De esta manera voy a lograr que caiga, no obviamente todo derecho, pero al menos las distancias que se mantienen o la distancia con la que iba a caer se ve reducida, porque quité pisos, quité altura, quité espacio. ¿Sí? Entonces, mi distancia, mi área de operación, mi área de caída, mi área de demolición va a ser menor. Y menor área es mayor, ¿no? El grado de seguridad que le doy a mi entorno. Se habla mucho en demolición de qué está compuesto las paredes y la infraestructura. Pues está compuesto básicamente de un material llamado concreto. Esto es lo que se vierte en todas las estructuras y los reforzamientos metálicos para que haya una compactación entre los fierros y el concreto y así dé un mayor soporte de estabilidad y resistencia a las estructuras. La diferencia entre concreto y cemento es que el cemento es un material, así como la arena y el agua, para crear el concreto como producto final
que va a terminar virtiéndose en todas las estructuras y todas las edificaciones que se pretendan hacer. El concreto es básicamente cemento Portland, ¿sí? Adicionado de cal y arcilla, ¿sí? El cemento Portland, dentro de su fabricación y producción, tiene insumos de cal y arcilla, principalmente, que en su mezcla y su composición, su producción, horneado, que va entre los 1500 y 1400 grados centígrados de temperatura, adquiere al final esta mezcla de cal y arcilla la composición del cemento, ¿sí? Pero el cemento es también uno de los insumos. Adicionalmente, el agua para darle solubilidad y algunos áridos finos. Estas tres mezclas, cemento, agua y áridos finos, es lo que a mí me da como producto final el concreto. Los áridos finos están divididos en dos categorías. Pueden ser arena o puede ser grava. La arena no tiene que exceder de 5 milímetros de diámetro. En cambio, la grava no debe exceder de 100 milímetros como diámetro máximo, tanto para la arena como para la grava. Son ya condiciones de calidad que se filtran, aparte en que debe estar limpio, sin otro material particulado que lo contamine, controles de calidad que garanticen un insumo de calidad que acompañado del cemento y el agua van a ser un concreto de calidad. Imagen que ustedes ven lo que se está virtiendo. Esto es la composición del concreto: cemento, agua y áridos finos. En estas proporciones máximas límites como estándar de calidad. Ahora, estamos hablando de demolición, estamos hablando de explosivos, detonaciones, para generar la caída y la destrucción de determinadas estructuras. ¿Cuáles son las etapas de evaluación in situ? ¿Cuáles son esos criterios previos, entonces? Que usted como supervisor de seguridad tiene que hacerse esas preguntas. Y usted como supervisor de seguridad tiene que responderse esas preguntas. Entonces, aquí les he detallado los criterios más básicos e importantes que usted tiene que hacerse diariamente, sobre todo en la parte de planificación, con todo su equipo de trabajo, los criterios que tiene que hacerse diariamente, cuando se enfrente a trabajos de alto riesgo, específicamente para trabajos de demolición y detonación. Estos criterios son dirección del viento, actividad económica de la zona, número de áreas urbanas, edafología del terreno. Quiere decir, edafología del terreno significa qué tipo de tierra, de suelo, tengo debajo de mi estructura. Si es un suelo limoso, suelo arcilloso, arena, etcétera, etcétera. Esas condiciones te las arroja un laboratorio cuando le llevas muestras de suelo a través de calicatas que haces 2 metros por 2 metros por 2 metros, 2 de ancho, 2 de profundidad, una base de 2 por 2 con una profundidad de 2 a 3 metros. Esa sección llevada en bolsas directamente al laboratorio va a permitir darte un resultado más objetivo de qué tipo de suelo te encuentras por debajo de la estructura. Claro que ese resultado te sirve cuando tú vas a posteriormente iniciar una construcción sobre un terreno. Necesitas fundamentalmente saber las características y las condiciones del suelo antes de levantar 15, 20, 30 pisos, ¿sí? La estabilidad del terreno, otro criterio. Años de construida la estructura, características estructurales, planos por piso, planta, peso total de la estructura, condiciones climáticas, simulaciones que se hacen. Hay programas ya donde tú únicamente subes datos, información de altura, pisos, área, metros cúbicos, exacto, y te arroja una simulación de en determinados puntos, ubicando los detonantes, tanta cantidad con tanto potencial, pueda generarte una caída y te dice
en qué porcentaje puede quedar destruido, cuántos metros cúbicos de material de construcción te podrían quedar, cuál es el radio de acción, en 5 metros, cuánto volumen, en 10 metros, cuánto volumen, en 15 metros, cuánto volumen, etcétera, etcétera. Condiciones climáticas del día de la detonación principalmente, simulaciones, ¿ya? Área directa de impacto, área indirecta o consecuente, área de externalidad, hasta dónde podría llegar toda la polución que me genera, y área total de alcance, que es la sumatoria de todo, ¿sí? Son criterios muy importantes que usted como hombre de seguridad tiene que tenerlos en la cabeza. Si alguna de estas preguntas no lo sabe, lo tiene que hacer, lo tiene que preguntar, lo tiene que consultar al equipo multidisciplinario que está haciendo esos trabajos. Perfecto. Ya tengo todas esas preguntas y obviamente tengo que conseguir las respuestas. ¿Con qué equipo profesional me puede estar acompañando a mi derecha y a mi izquierda? A usted lo puede estar acompañando expertos en estática, ingenieros estructurales, arquitectos, ingenieros civiles, personal calificado para la instalación de dinamitas u explosivos, técnicos evaluadores de número de dinamitas por área, por espesor de los muros, operadores de maquinaria pesada, monitoristas sísmicos, activación, el que da la activación de las dinamitas, el equipo médico, comunicadores sociales, centro de control de voladura, líder de voladura, operadores de sistema, control y activación. Estos son los profesionales que usted lo puede acompañar en cualquier momento del día, en cualquier momento de las etapas que usted vaya avanzando con la demolición de la estructura. Pero obviamente, el día que más vas a encontrarlos a todos es el día de la planificación, el día de la evaluación del terreno, el día de la evaluación de la estructura, el día de la visita de campo, el día del recorrido, el día en que cada especialista necesita ir a su área y tomar información. El área de seguridad no tiene un área específica. Su área es hacer seguridad en todo momento hasta el día que se cae el edificio. Entonces, usted va a trabajar con todos los profesionales. Usted va a conversar con todos los profesionales también. Es muy importante, después de estas consideraciones en seguridad, poder saber de que existen normativas, existen decretos supremos donde nos van a exigir a nosotros hacer un trabajo conforme no solo a un estándar, sino también conforme a una normativa, un requisito legal. Tome nota del Decreto Supremo 003-2013 Vivienda, que es justamente para la gestión que se hace con los residuos, no de las municipalidades, con los residuos construcción, ¿sí? Y el Decreto Supremo número 019-2016, que justamente es el Decreto Supremo que le modifica al 03, ¿sí? En unos cuantos artículos, pero que justamente también habla de la gestión de los residuos de construcción o los que se generan en construcción, ¿sí? Recordemos que la municipalidad no tiene competencias ni está en la obligación de recoger los residuos de construcción, ¿sí? Ni tampoco las malezas. ¿Qué son las malezas? Todo aquel volumen de árbol, de plantación, plantas, etcétera, arbustos, árboles caídos, que después de que no tengan utilidad quedan como un residuo en las calles. La municipalidad no tiene competencia para su recojo, más sí de los residuos sólidos domiciliarios. Ojo con ese detalle. No vaya a creer que los residuos por demolición, al quedar ahí, la municipalidad está en la obligación de recogerlos. No. Por ello existe un decreto supremo para hacer gestión, hacer reciclaje, hacer comercio, hacer reutilización, hacer disposición final, etc. Tenemos todo tipo de demolición, no necesariamente todo va a tener que ser dinamitado, ¿sí? También tenemos maquinarias especializadas de perforación para justamente entrar en los puntos más fuertes, que le dan soporte a la estructura para, debilitando esos puntos, generar la caída y generar la caída, primero el debilitamiento y de ahí la caída que se desea. Cuando todo el edificio cae, no necesariamente se destruye por completo. Como ustedes pueden ver en su imagen izquierda, no necesariamente queda así. Si yo perforo aquí,
perfora acá, todo esto termina así, falso. Si bien es cierto, hay un tema, si bien es cierto, hay un tema de destrucción, autodestrucción interna, pero no necesariamente es que el edificio quede destruido por completo. Por ello es que desde la superficie misma, ya este es un procedimiento operativo. Usted, si le agrega controles, pautas y restricciones, recién sería un procedimiento de seguridad. Siempre y cuando tenga la firma del ingeniero de seguridad para que tenga el peso correspondiente. Por eso es que en muchos casos se empieza a debilitar la estructura desde la parte superior, generando perforaciones, destrucciones, ¿sí? Para justamente ya ir generando los escombros suficientes para cuando se llegue a la parte de la base, poder tener una caída vertical, mantener una caída estática y ya con los escombros en gran parte destruidos, donde en su mayoría son ladrillos que están en las paredes, que están en los techos, también se encuentran volúmenes importantes de fierros, alambres, un poco de plástico por las tuberías y mucha polución porque hay un efecto químico y físico que se juntan a la vez, que es la destrucción y la perforación de la pared. Ese es un efecto, un fenómeno, un efecto físico. El golpe, el impacto, la perforación. Y el químico es por el cambio de estado que se mezcla la sustancia química que estaba en la pared sólida, se mezcla en gas con el aire. Entonces ya no se respira una atmósfera limpia, sino una atmósfera con contaminantes químicos propios del cemento, con lo que está conformado, una infinidad de sustancias químicas en menor proporción, más cemento, más cal y arcilla, pero también tiene otras proporciones de sustancias químicas que le dan la compactación como cemento. Tiene sustancias muy nocivas, como el sílice, por ejemplo. Entonces, gran parte de esas sustancias se encuentran en la atmósfera, que cuando no se da la protección con los EPPs adecuados, genera enfermedades ocupacionales con el tiempo. Cuando estás mucho tiempo expuesto al sílice, es lo que te da la silicosis. También puede generar o agravarse en alguna fibrosis pulmonar, ¿sí? Entonces, es ese el proceso operativo para demoliciones, es ese las recomendaciones de seguridad. Los peligros es el desplazamiento o el movimiento de la cuchara o del punto de perforación donde está trabajando la máquina. Otro peligro son los puntos ciegos que existe entre el operador y el rigger, en este caso, el vigía, el ayudante. El peligro es la superficie que queda inestable con ciertos alambres que puedan perforarse en el zapato y generar cortes o incrustaciones en la piel. La inestabilidad del edificio de por sí también es un peligro. La caída de rocas, fierros o alambres, la explosión o la salida brusca de algunas partes sólidas de la pared que puedan caer en el trabajador o las personas que están cercas, la explosión de algunos vidrios que se encuentren en la pared o en un determinado tramo, alguna parte, algún bloque, alguna sección de ladrillo, cemento, pared, bloque, algo que pueda por vibración o trituración caer verticalmente por la misma superficie que se encuentra y salir a una cierta velocidad hacia el rostro o el cuerpo o la cabeza del trabajador, de la persona que pase o hasta el mismo supervisor. Por eso que siempre la recomendación es mantener los 10 o 15 metros de distancia entre la sección estructural a demoler, entre la unidad y maquinaria pesada que trabaja en ella y la persona. ¿Sí? Tenemos aquí algo más común, demoler estructuras pequeñas que no pasan casi los 200 metros cuadrados, no pasan los 300 metros cuadrados, y que básicamente una maquinaria pesada con pala o taladro de perforación industrial pueda tranquilamente debilitar todos los puntos ya previamente evaluados, estudiados, analizados, ¿sí? Y poder básicamente empezar a demoler y desaparecer la estructura. ¿Cuáles son los puntos más inmediatos donde se tenga que empezar? Empezar con las alturas.
No con las bases porque estas pueden caerse o ampliarse más, siempre con las alturas. Siempre con las alturas para generar la destrucción desde arriba de forma descendente. ¿Sí? Ya cuando se tenga bien triturado, bien compactado la superficie, podamos debilitar las bases para una caída más vertical. Y sobre el piso, continuar con la trituración para desintegrar todas las partes posibles. ¿Sí? Luego de las perforaciones vienen las excavadoras para poder juntar y arrumar todos los residuos de construcción, no son residuos sólidos. Muchos de los controles que se tienen es el de mantener distancia, la humectación para reducir la polución generada propia de la trituración y los impactos físicos que se hacen con el concreto, la señalización en todos los frentes, señalizar aquí, señalizar acá, señalizar acá. 3, bloquear los accesos, bloquear con paneles, con mallas y cilindros, con carteles, con vigías, bloquear todo el área posible, señalizar, delimitar, para que las personas no pasen, no ingresen, no se expongan. Como lo tenemos aquí de una manera un poco más limitada, con las barandas de fierro, que sería muy fundamental que también estén aquí, no lo están, pero al menos han puesto una línea, un cordón, una tela, que les ayude a ellos a poder, acá en este frente si lo tienen, en este otro frente solo hasta aquí. ¿Sí? Entonces es muy importante que cierren todo, que pongan conos, que sea más visible, más llamativo, y obviamente siempre hay una persona que obviamente agradezco que no esté aquí y esté al frente, porque son puntos ciegos para el operador, pero sí al menos lo más alejado y visible posible del operador, pero que también esté cercano a puntos donde las personas estén en puntos de bloqueo, donde las personas que quieran ingresar, él tenga la inmediata respuesta de no permitirles el ingreso, que no pasen, y obviamente así garantice de que no ocurran accidentes. Tenemos máquinas más pesadas de perforación y tenemos también maquinarias de excavación. Tenemos también volquetes que van a permitir justamente el movimiento no de tierra, sino de residuos de construcción. Tenemos controles como los famosos barandas de plástico o bloqueos que actúan como sistema de bloqueos para impedir el ingreso de vehículos, personas, equipos livianos, motorizados, etcétera, que quieran creer de que pueden ser más rápido que la máquina y por cuestiones o factores de tiempo apurados, retrasos, etcétera, hay gente que comete la imprudencia de ingresar a estos puntos, a estos lugares y donde justamente ocurren los accidentes, porque en ese, justo en ese preciso momento, así ocurren los accidentes, justo en ese preciso momento, estaba la persona transitando, justo en ese preciso momento la grúa gira, justo en ese preciso momento se da la colisión y el impacto. Entonces, es algo que ocurre en construcción, en industria, etcétera, y justamente los controles permiten de que se garantice el trabajo operativo sin que haya una vida de por medio. Aquí tenemos, es muy importante también hacer seguridad vial en estos trabajos. Usted como hombre de prevención siempre mantener su distancia. ¿Por qué? Porque algunos equipos trabajan frontalmente y otros trabajan con un radio de acción, giran 360 grados. Entonces, ahí donde puede producirse el impacto, el golpe, la fractura, la muerte. Por eso que usted tiene que definir cuántos equipos van a trabajar, cuál es su radio de acción. Y en función a eso, usted tener un plano inmediato, no necesita ser arquitecto, trabaje un plano, defina su radio de acción de cada máquina, hasta dónde trabaja, hasta dónde se mueve, hasta dónde se va, para que usted en función a eso haga un plano pequeño y ponga las señales aquí, ponga la señal acá, ponga el bloqueo aquí, ponga el vigía acá, otro vigía acá, al rigger aquí, al operador aquí, al conductor aquí, bloqueos en ambos frentes y nadie ingresa. Todas las máquinas si quieren que corran pero adentro. Ninguna máquina tiene que salir de la zona señalizada y ninguna persona tiene que ingresar a la zona señalizada. Es un área delimitada, restringida.
¿sí? Entonces, seguridad vial le decía porque seguridad vial lo que quiere es evitar accidentes en los de tránsito, evitar fatalidades por atropellos, ¿sí? Pero en este caso tenemos que tener un orden, cómo están ingresando los volquetes, un orden de ingreso, un orden de salida, una velocidad de ingreso, una velocidad de salida. En este punto cargo, en esta dirección me voy, en esta dirección ingreso, en este punto me estaciono. Tiene que haber un orden en la forma como conducir, cómo estacionarte, cómo llevar la carga, cómo ingresar vacío. Eso es seguridad vial, el estándar de velocidad fundamental de todas las máquinas. ¿Hasta cuánto se ingresa en obra un volquete? ¿Hasta cuándo ingresa en obra una retroexcavadora? ¿Hasta cuándo ingresa en obra una excavadora? ¿Hasta cuándo ingresa en obra una excavadora hidráulica? Un volquete articulado, un mini cargador, un cargador frontal 966, un cargador frontal 980H. Tenemos que definir y establecer los estándares de velocidad. Eso es seguridad vial. Tenemos que establecer el uso del claxon en obra. ¿Qué significa un claxon? ¿Qué significa dos claxon? ¿Qué significa tres claxon? ¿Qué significa claxon continuo? Definirlo y establecerlo en la obra como parte de la seguridad vial. Elementos básicos y fundamentales que son controles de seguridad que deben de estar en el procedimiento de cada trabajador, que deben de estar en el IPRC, en el lugar de trabajo impreso, para así garantizar la seguridad vial, que son controles que van a permitir que no hayan accidentes, que no hayan atropellos, que no hayan aplastamientos ni muertes, que no hayan golpes y colisiones entre las mismas maquinarias, donde muchas veces se le asocia con una mala maniobra operativa. Puede ser, porque también la rutina y constantemente estar trabajando de esa manera todo el día puede generar una fatiga, un cansancio. Proponga las pausas activas para que las personas descansen, para que las personas puedan hacer estiramientos, puedan activar sus músculos, hagan ejercicios prácticos para que nuevamente se sientan reanimados, remotivados en hacer el trabajo que están haciendo, obviamente. Y que no sea por cansancio, por fatiga, la generación de accidentes, de este tipo de perjuicios. Como ustedes pueden ver aquí, el ingreso del volquete es por esta sección, que es su ingreso, y también obviamente lo asumo su salida. Entonces aquí tiene que haber un cartel, un letrero donde diga disminuye su velocidad. Aquí un letrero para ellos donde diga cuidado, ingreso y salida de volquete, de unidades, para que ellos puedan tener la alerta de no excederse, porque ellos pueden extenderse el doble de lo que están trabajando. Tienen la articulación necesaria para hacerlo. Incluso en este momento, si está vacío ahorita, como ustedes pueden ver, está estacionado en este punto, tiene que tener sus conos de seguridad, tener sus luces de emergencia encendidas y la circulina encendida. Y el operador en todo momento, ese es otro estándar, que también es otro control, tiene que estar en todo momento dentro de su unidad, dentro de su cabina. Por ningún momento el señor tiene que bajar. ¿Qué necesidad tiene de bajar? ¿Qué función tiene que cumplir estando en piso? Si tenemos 3 maquinarias pesadas, ¿ok? 2 perforadoras, 2 excavadoras, todas con radio de acción de 360 grados. ¿Qué haría una persona de 1,70 m parada en piso, con tantas máquinas pesadas a su costado? E incluso el riesgo de que ante una mala maniobra de descarga, aquí, una de las rocas pueda salirse y caer encima de su cabeza. ¿Hay esa probabilidad? Sí. Por eso usted defina las reglas desde el inicio. Usted defina las condiciones desde el inicio. ¿Sí? Básicamente, en el Decreto Supremo 019 de 2016 de competencia del Ministerio de Vivienda, establece la obligación de hacer gestión con los residuos sólidos, con los residuos de construcción, con los residuos de construcción. Los generadores, he copiado extractos de esta normativa, donde justamente son puntos importantes que tienes que saber si estás metido en este rubro de la construcción. Cuando se hacen demoliciones, ¿sí? Una vez que el edificio está desaparecido, viene ya la parte
muy fuerte de medio ambiente. ¿Y qué hacemos con esos residuos? También viene la parte de seguridad. Va a haber movimiento de estos residuos, va a haber volquetes, va a haber otro tipo de maquinarias pesadas in situ, que también tienen que filtrarse, que también tienen que pedirse documentación, que también tienen que pedirse certificados de los operadores, que también tienen que establecerse los procedimientos, los ATS, las charlas. Son nuevos frentes de trabajo que ingresan a tu puesto y que todos tienen que trabajar con los mismos estándares. Aquí básicamente, aquí básicamente usted tiene que tener en cuenta que los generadores de residuos sólidos de construcción y demolición, ojo, no están separados, ¿sí? Construcción y demolición tienen las mismas exigencias, tienen las mismas obligaciones para cumplirlas. Y aquí tenemos 8. Tenemos que tener autorizaciones, permisos y licencias. La certificación ambiental que corresponda. Presentar a la autoridad competente la declaración anual del manejo de residuos sólidos de construcción o de demolición, según corresponda. Obviamente se va a contratar una empresa prestadora de servicio de esos residuos sólidos de construcción. Tienen que presentar los certificados de esa empresa prestadora de servicio, la cual tiene que estar certificada, inscrita ya en el Ministerio de Transportes, autorizada como tal para hacer tareas de movimiento de residuos. Tienen que traer el comprobante de que esos residuos sólidos han sido debidamente dispuestos en un relleno sanitario autorizado. ¿Sí? Traer el comprobante del relleno sanitario que certifica y sella el ingreso de esos volúmenes, de esos metros cúbicos de residuos sólidos. Tiene que traer esos comprobantes la EPS. Te lleva los residuos, pero te trae los comprobantes. Que a ti te sirve como garante de que has sido ambientalmente responsable con la disposición final de esos residuos sólidos de construcción. Brindar las facilidades necesarias al gobierno local para sus funciones de supervisión y fiscalización. Asumir el costo que genera el manejo de residuos sólidos. Recolectar y embalar los residuos considerados como peligrosos. Si usted tiene algún tipo de material que le quedó y no sabe si es un material considerado como peligroso, coasesórese leyendo el libro de las Naciones Unidas, el libro naranja de las Naciones Unidas. Usted va a poder ver todo el listado de manera alfabética, como un diccionario. Usted va a poder ver toda la lista de sustancias y mercaderías que son consideradas como peligrosas. Entonces, si usted tiene un residuo, si usted tiene un material y no está en la lista, no está en ese libro, que lo puede buscar de manera alfabética, no es difícil. Si está en ese libro, quiere decir que es un material o un residuo peligroso. Si no está en ese libro, quiere decir que no es un material, no es un residuo peligroso. Perfecto. Si usted contrata una empresa prestadora de servicio que va a llevarse en numerosos volquetes o fletes los residuos sólidos, esta EPS, según esta normativa, te define cuáles son las funciones que debe de cumplir como EPS prestadora de servicio. Contar con equipo de protección personal, contar con el operario capacitado en materia de prevención que va a transportar estos residuos, que esté capacitado y tenga conocimiento del grado de toxicidad, de perjuicio, de daño que pueda tener estos residuos, que conozca su plan de contingencia, obtener las autorizaciones correspondientes para el traslado. En relación al transporte de residuos peligrosos, debe verificar que el embalaje que contiene los residuos sólidos peligrosos concuerda con el tipo, características y volumen declarado por el generador en el manifiesto. El manifiesto es un documento, es como una guía, un papel que te va a permitir a ti dar información específica y detallada del tipo, características, forma, volumen
cantidad del residuo sólido de construcción que estás transportando. Las escombreras son puntos, donde se acumula en determinados volúmenes y cantidades residuos sólidos de construcción, ¿sí? De escombros principalmente. Perfecto. En esta normativa también nos habla de que durante los procesos de demolición también se generan ruidos y vibraciones, peligros que todavía no los hemos mencionado, pero quise tocarlos en esta parte porque compete un poco más a las responsabilidades ambientales que tienen con respecto al trabajo. La demolición en términos de voladura, para el tipo de voladoras, pues normalmente se hace en segundos. Esa operación dura segundos, pero demanda un gran trabajo previo a ello. Cuando se hacen trabajos donde interviene maquinaria pesada para perforación, por ejemplo, y también la excavación de los mismos para remover los residuos, todo ello demanda ruido, vibración y polución. Específicamente con el ruido, esta norma exige respetar los estándares de el contaminante ruido, pero para el medio ambiente. Tenemos estándares de ruido para la persona. Eso es un monitoreo ocupacional. El estándar es 85 decibeles para 8 horas de trabajo, de jornada. Pero ¿cuál es el estándar del contaminante ruido para el medio ambiente? El medio ambiente también es un ser vivo. Por lo tanto, se le considera que si tú haces ruido al medio ambiente, el medio ambiente se contamina. El medio ambiente, al igual que la persona, también tiene un estándar de ruido, ¿sí? Igual en decibeles, pero que va a variar dependiendo de la zona. Si es una zona industrial, se tolera un poco más de ruido. Si es una zona urbana, menos ruido. Una zona hospitalaria, menos ruido. Una zona, dependiendo de las zonas, se le va a establecer tanto ruido para cada zona, ¿sí? Si es zona industrial, zona urbana, zona arqueológica, etc., ¿sí? Se le establece un estándar máximo de ruido. Aquí establece que en el artículo 64, aspectos complementarios al proceso de fiscalización. ¿Quién fiscaliza? Puede ser la municipalidad o como puede ser entidades del Estado, como la OEFA, organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Ellos se encargan de monitorear el medio ambiente y verificar que no se esté contaminando el medio ambiente. No se contamine el agua, que no se contamine el suelo, que no se contamine el aire. Específicamente en este caso, para el artículo 64 es no contaminar el medio ambiente, ¿sí? ¿Y cuáles son los estándares para ruido? Sí, lo vamos a ver en una tablita muy dinámica, líneas abajo. Y usted va a poder memorizarse en qué zona está, si está de día o está de noche, identifica en el recuadro la cantidad de decibelios, que es 50, 60 decibeles, ¿sí? Y usted tiene que monitorear su área de trabajo para que obviamente no exceda esa cantidad. Cuando hablamos de residuos de construcción que son inflamables, te está dando una información, pero no te está advirtiendo. Lo que necesitas es que te advierta en qué grado, en qué temperatura de inflamabilidad ese residuo puede arder o encenderse. Cuando ustedes le digan que es un residuo inflamable, no basta, no es suficiente. Está siendo informado, pero no advertido. Usted como hombre de seguridad tiene que saber qué residuos son inflamables y en qué grado de temperatura o en qué temperatura de inflamabilidad ese residuo va a arder, ¿sí? Se aplica a los residuos sólidos que contienen sustancias que tengan un punto de inflamación, ojo, superior o igual
a los 21 grados, pero menor a los 55 grados. En otras palabras, entre 21 y 55 grados, todos los residuos que a partir de esa temperatura puedan prenderse o sí encenderse, hacer fuego, se le considera un residuo de construcción inflamable, siempre y cuando esté en el rango de 21 grados y 55 grados. A esa temperatura, entre esas temperaturas de inflamación, entonces quiere decir que ese residuo puede iniciar un fuego, ¿sí? No solamente pregunten, si tengo residuos inflamables, sí, ok, no basta. Eso no es prevención, ni siquiera es seguridad. Seguridad empieza a partir de la segunda pregunta. ¿Y en qué temperaturas de inflamabilidad? Tengo aquí unas cuantas preguntas que me gustaría compartir con ustedes de lo que va de la clase de este audio-video. Es poder solventar preguntas básicas, puntuales, que se manejan en obras de construcción, preguntas que se manejan en procesos de demolición, ¿sí? Entonces, ¿qué es una obra menor? Son obras en las que hay menos de 20 a 30 metros cúbicos de residuos sólidos de construcción generados. Un plan de cierre está orientado, siguiente pregunta, plan de cierre está orientado a las medidas de contingencia, a los programas ambientales que se habían establecido textualmente y que llegó la hora de ejecutarlos porque ya el cierre, el proyecto, la demolición terminó. Entonces hay que renovar, hay que restituir el medio ambiente a sus condiciones como las encontramos. Eso es un plan de cierre, ¿sí? El plan de manejo ambiental está acompañado con el plan de cierre, porque justamente todos los programas que tú vas a hacer a favor del medio ambiente, ok, ¿cuándo? Terminó el plan, empieza el plan de cierre. Perfecto, empezamos a ejecutar los programas del medio ambiente que nos hemos propuesto. ¿Qué es una planta de tratamiento? Es una planta que está orientada a tratar aguas residuales o incluso a tratar residuos, a dejarlos en una característica menos peligrosa, a quitarle las sustancias químicas, a quitarle la peligrosidad y a dejarlo en condiciones menos agresivas para que pueda ser llevado a un relleno sanitario, sea depositado para toda su vida. Pero ya se le quitó la peligrosidad, se le quitó los contaminantes, que no va a impactar de una manera más severa el medio ambiente. ¿Qué es reaprovechamiento? Es poder reutilizar lo que aún tenga valor comercial o industrial. El reciclaje está orientado a justamente poder volver a utilizar lo que aún pueda tener valor de uso. Segregación en la fuente significa los residuos se generan en el lugar de trabajo. El relleno de seguridad es el lugar, el punto donde va a llegar la disposición final de los residuos. Una sustancia inflamable es una sustancia que pueda prenderse, pero si no sabes la temperatura, no vas a hacer prevención. Por ello, ¿qué es temperatura de inflamabilidad? Es el punto y las temperaturas en las que un residuo va a tener las características y las facilidades de generar fuego. Entre 21 y, recordemos aquí, esta diapositiva es más arriba, y 55 grados centígrados el estándar. Los centros de acopio son centros donde va a terminar transportado todos los residuos a un solo sitio. Puede ser dentro de la obra o puede ser fuera de la obra, donde están que se almacenan todo hasta generar una ruma con un metro cúbico importante, considerable, para que pueda ser desde ahí transportado a un relleno sanitario. ¿Y qué es el cemento? Es un aditivo, al igual que la arena y la grava y el agua, que genera el concreto, ¿sí? Donde está principalmente fabricado con cal y arcilla entre 1400 a 1500 grados centígrados cuando pasa por los hornos. Los residuos sólidos peligrosos son todos aquellos que tienen características de toxicidad, inflamabilidad, radioactividad, biológicos, corrosivos, inflamables, sólidos inflamables, líquidos inflamables, gases, tóxicos, radioactivos, etc. Si tienen esas características, son residuos peligrosos. Si tú no sabes si el residuo que tienes es peligroso o no, averigua el nombre y búscalo en el libro naranja de las Naciones Unidas. ¿Qué es un proceso de demolición? Es un proceso estudiado, sistemático, aprobado, revisado, compartido con todo el equipo multidisciplinario, incluyendo el supervisor de seguridad, el ingeniero de seguridad, el equipo de seguridad,
donde pone sus condiciones, pone sus límites, pone sus estándares a trabajar y cómo se va a llevar a cabo el proceso. Un proceso de demolición tiene que tener etapas. ¿Cómo inicia? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas maquinarias? ¿Cuál sigue? ¿Cuántos días? ¿Cuántos metros cúbicos se avanza? ¿Cuántos metros cúbicos se demuele? Demolición, ¿cuántos metros cúbicos se retiran? Etcétera. ¿Cuál es el punto de acopio? ¿Cuál es la distancia de seguridad? ¿Cuántas personas ingresan? ¿Quién es el operador? ¿Quién es el vigía? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos son decretos supremos o normativas legales que están aplicables. El decreto supremo el 19/2016 de vivienda. ¿Cómo hacer la gestión con los residuos sólidos de construcción? La Ley General de Residuos Sólidos se exige porque justamente hay una ley que lo exige como tal, la 27314. La ley 28256, ley que regula el transporte de mercancías peligrosas. ¿Sí? No solamente es cuestión de conseguir una empresa prestadora de servicio que me retire los residuos de construcción y terminé, limpié mi área. No es así. Eres ambientalmente responsable cuando sabes que es una empresa, es una EPS autorizada por el Ministerio del Ambiente, certificada como tal, y que al final te garantiza y te trae el documento que ha sido derivado o llevado a un relleno sanitario, está con todas las firmas, lo pesan, lo sellan, lo supervisan, etc. Hasta ese punto eres ambientalmente responsable, siempre y cuando tengas todas las evidencias del caso. Así como pides registros, pides evidencias en seguridad, también tienes que pedir evidencias y registros en medio ambiente. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el estándar que protege a la persona de los contaminantes? La resolución ministerial 375/2008 del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es el estándar que protege de contaminantes límites para el medio ambiente? Es el Decreto Supremo 085/2003 PCM. Ese es para ruido. Decreto Supremo 002/2008 PCM. Es para contaminantes en el agua. De igual manera también hay para el suelo, para vibraciones, etcétera, etcétera. Pero son para contaminantes para el medio ambiente. Normativas que se les dejo aquí que son aplicables hasta la fecha. El Decreto Supremo número 085/2003 PCM me dice que para todos los trabajos de perforación, demolición, excavación, zanjas, que demanden movimiento de maquinarias livianas o pesadas, dentro de las cuales por actividad de la misma genere ruido al medio ambiente, están por lo tanto contaminando el ruido, siempre y cuando, obviamente, no pasen del estándar permitido. ¿Qué hay que hacer para ello? Observar, no, monitorear con un sonómetro que como equipo debe estar certificado por un laboratorio acreditado y que el laboratorio acreditado esté certificado ante la INDECOPI, ¿sí? Entonces, son equipos que si cumplen con esos papeles, que tú los tienes que filtrar, te garantiza que es un equipo que está calibrado. Entonces, hace el monitoreo puntual, puede ser 1 hora o toda la jornada laboral, y te va a permitir a ti decir en cuántos decibeles está contaminando. Esto es el resumen, la parte más importante de esta normativa, ¿sí? Esta es la parte más importante de la normativa. El Decreto Supremo 085 te dice, al medio ambiente solo se le puede contaminar 50 decibeles, 60 decibeles, 70 decibeles, 80 decibeles. Mientras mayores sean los decibeles, es más ruido. ¿Dónde te permite más decibeles? En zonas industriales, por obvias razones, por las operaciones. Luego lo baja a 70 en zonas comerciales, luego a 60 en residenciales y luego en 50 en zonas potenciales especiales, como pantanos de villa, como zonas arqueológicas, donde hay existencia de vida animal con peligro o posibilidad de extinción, ¿no? Menos ruido, 50 decibeles, mucho más ruido, hasta 80 decibeles en zonas industriales. Un punto de trabajo de construcción, demolición, excavación. ¿Qué zona estaría el alcance? Se le considera zona industrial, porque está en operación, está en trabajo. O sea, que en el día no debes de pasar de 80 decibeles. Viene la fiscalización y encuentra trabajando 3 de la tarde, es día. Construcción industrial. Y te encuentra que sale su equipo 90. ¿Excediste? Sí, estás contaminando. ¿Hay un porcentaje de penalidad? Por supuesto que sí. Todos estos mismos estándares se repiten para el horario nocturno. La única diferencia es que lo van a bajar -10 para todas las zonas.
con respecto a la gestión que tú tienes que saber como hombre prevencionista de medio ambiente, ¿cuál es la gestión que pasa con los residuos sólidos? La generación, ¿dónde? En la zona de la excavación, en la zona de demolición, en la zona de perforación. ¿Qué hacen? Con una empresa prestadora de servicio autorizada, certificada, se da el transporte y el retiro. En muchos de los casos también los residuos sólidos pasan por tratamiento para que puedan retirarse los contaminantes o puedan pasarse incluso a otras industrias que lo necesitan como materia prima, como insumo. La comercialización, porque hay muchos materiales que pueden revenderse, principalmente el fierro, el plástico, y la disposición final en botaderos no. Los botaderos son puntos informales sin control, sin fiscalización, sin autorización. Lo que usted necesita es derivarlo a centros de acopio autorizados y certificados por la DIGESA. Entonces, aquí, estas exigencias y la forma en cómo trabajamos, hacemos gestión, hacemos seguridad, hacemos medio ambiente, es justamente porque hay una normativa aplicable para este trabajo. Aquí, puntualmente con excavaciones, lo que vamos a ver es que vamos a interferir el suelo, vamos a alterar el suelo, vamos a cambiar el suelo, vamos a retirar muchos metros cúbicos de estos, dependiendo de los trabajos. Si van a instalar tuberías, es un metro cúbico determinado. Si vamos a hacer excavaciones para silos, es otro metro cúbico de volumen de tierra determinado. Si vamos a hacer excavaciones para poder hacer los cimientos de futuras edificaciones magníficas, estamos hablando de muchísimos metros cúbicos y toneladas de tierra que vamos a mover. Entonces, las excavaciones son procesos mecánicos dentro de los cuales interviene el hombre y la máquina para retirar volúmenes, metros cúbicos de tierra, ¿sí? En aras de garantizar trabajos, servicios, operaciones. ¿Existen peligros? Por supuesto que sí. Hay riesgos, por lo tanto, y la importancia de la presencia de los controles operativos en pantalla. Usted puede ver aquí en esta hermosa imagen una torre grúa que articula, mueve y desplaza todos los materiales en distintos puntos que demanden la construcción, la instalación de los muros pantallas en los laterales, que son los soportes, que son los estabilizadores para evitar posibles derrumbes o sepultamientos propios del movimiento o desplazamiento de la tierra, que está sometida a presión. Recordemos que cuando uno retira una sección de metros cúbicos de tierra, las partes laterales van a buscar compensar esa diferencia de presión, ese vacío que se genera, ¿sí? Entonces, hay siempre la posibilidad de que por compensar ese espacio, hayan los deslizamientos, hayan las sepulturas, ¿sí? El motivo por el cual genera atrapamiento de las personas, fatalidades, pérdida de maquinaria, pérdida de hombres, pérdidas horas producción. Entonces, al ingresar a un espacio que nunca fuimos invitados, es importante respetar las leyes físicas, es importante respetar las leyes del terreno, las leyes del suelo, la edafología, la geología, la física, la química, las dinámicas operativas, la estática, la presión, la gravedad. Son principios básicos fundamentales que deben de respetarse en todo momento al hacer trabajos de excavación, ya sea si instales una tubería donde posiblemente no pase ni los 2 metros, hasta profundidades que estamos hablando de 20, 30 metros de excavaciones para hacer los muros pantallas, como en la estación del metro de Lima, el metro 2 de Lima, hasta crear espacios lo suficientemente grandes como para cohabitar ahí y trabajar ahí por muchos meses o años, ¿no? Entonces, donde van a haber incluso campamentos dentro, personas, recursos, equipos, máquinas, gente. Entonces estamos hablando de volúmenes inmensos de excavaciones donde incluso vamos a ingresar y trabajar dentro, ¿no? Entonces, la demanda por excavar va a ir en función a la demanda del boom de la construcción. Construcciones, edificaciones, viviendas, etcétera, siempre va a demandar la instalación profunda de excavaciones para establecer los cimientos, pero incluso más profundas aún, porque dentro de los planos y la visión de la construcción es también crear sótanos muy por debajo de la superficie,
Entonces, para poder ahorrar el tema de unidades y vehículos, lo que vaya a hacer ese edificio. Usted va a un edificio y encuentra a veces un sótano de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles por debajo de la superficie del suelo, donde cada nivel tranquilamente no baja de los 2.5 3 metros. Estamos hablando de 24, 30 metros de profundidad, donde en algún momento de su construcción, de su etapa, se hizo excavación. Entonces usted considere la cantidad de horas hombres trabajadas, horas máquinas trabajadas, horas combustibles consumidos, etcétera. Entonces es un trabajo que demanda mucha actividad, muchísimas tareas y donde nuevamente nos enfrentamos a un trabajo de alto riesgo, que es el trabajo de excavación. Y que por lo tanto, repito nuevamente, no cualquier persona puede realizarlo, no cualquier persona puede atreverse a hacerlo, ¿sí? Entonces, he ahí la importancia y la recomendación que se da aquí en este audio video para tomar las precauciones del caso. Teniendo en claro este enfoque, procedemos con la clase. Una excavación puede definirse en ingeniería civil como el retiro planificado en forma manual o mecanizada de cierto volumen de suelo de metros cúbicos asociado con las primeras etapas de construcción de una obra. Recordemos que en excavación siempre va a demandar la presencia hombre-máquina. Usted tiene que filtrar a los hombres toda la documentación necesaria y usted tiene que filtrar a las máquinas toda la documentación y las certificaciones necesarias también, ¿sí? Previo a su ingreso. Dentro de una obra de construcción, y si es que se están haciendo excavaciones, por ejemplo, pero en principio, toda obra de construcción, ¿sí?, que demande hombre, máquina, movimiento, siempre se filtra documentación, pero también se establecen estándares dentro de esa jurisdicción. En esa área que se define como área de trabajo, es un área de jurisdicción, ¿sí? Entonces, ahí tienen que establecerse estándares, ahí tienen que establecerse procedimientos, reglas, políticas, para que toda persona que ingrese de la puerta hacia adentro de la excavación, de la puerta hacia adentro de la construcción, de la puerta hacia adentro de la demolición que estamos haciendo, se adecue, se modifique, se comporte a la altura de los estándares que se han establecido para esa obra. ¿Sí? Aquí en este texto que ustedes ven aquí, que usted le puede dar lectura, es a grosso modo un resumen de lo que estamos conversando aquí con mucho más detalle. Para hacer excavaciones es importante definir qué método de excavación voy a hacer. No es excavar por excavar, así esté la máquina bien y en lo personal el operador esté muy bien. Hay que definir qué método se va a utilizar para excavar, con cuánta profundidad se va a hacer, qué talud se va a dejar en ambos laterales, cuáles son los soportes laterales de madera que se van a utilizar, qué madera se va a utilizar, cuál es el ancho, en qué punto se empieza, en qué punto se termina, etcétera. En procesos de excavación, señores, también usted va a encontrarse con otra competencia del Ministerio de Cultura, que es la entidad encargada de todos los restos arqueológicos. Usted sabrá que en un país como el que somos, en un país como el Perú, tenemos muchos restos arqueológicos que incluso se van descubriendo por justamente el nivel de profundidad de excavaciones que hacemos. Entonces ahí puede usted encontrarse con restos arqueológicos, con ciudadelas, con momias, con huacos, con restos que implique tocar patrimonio cultural del país. Todo lo que encuentre por debajo del suelo le pertenece al país y si es antiguo, es un patrimonio cultural del país. Por lo tanto, tiene que reportarse eso y en ningún momento robarse o sacarse las cosas o destruir lo que está por debajo. Y usted no sabe lo que está destruyendo. Está destruyendo años de historia también. Entonces, en ese sentido, siempre se reporta a una entidad que es el CIRA, donde al final se va a dar un certificado
¿no? Expedido con el calificativo de CIRA, que es Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. Es un certificado justamente para validar de que el proceso puede continuar sin generación de mayores perjuicios a lo que esté por debajo, ¿sí? Entonces, esos certificados tienen que tenerse para evitarse multas, no por seguridad, ni tampoco por medio ambiente, sino por la competencia del Ministerio de Cultura, ¿sí? Tener en cuenta cuando se hace trabajo de excavación. Ahora, al hacer trabajo de excavación, al igual que las demoliciones, que ya le hemos visto anteriormente, es importante que podamos hablar con propiedad. No podemos estar diciendo esa maquinita, ese equipito, tremenda cuchara, tremendo equipo. No. Cada equipo pesado y liviano tiene su nombre. Y usted como supervisor de seguridad tiene que hablar con propiedad. Vamos a reconocer los nombres, ¿no?, de los equipos pesados y livianos más útiles y comunes en obras de excavación y demolición. ¿Cómo se llama este equipo? Esto se llama una excavadora. ¿Cómo se llama este equipo? Es una retroexcavadora. ¿Cómo se llama este equipo? Es una excavadora hidráulica. Usted ve el tamaño de sus accesorios porque demanda mayor presión y trabajo hidráulico para operar y mover la cuchara para tal magnitud. ¿Sí? Esto tiene un tractor de doble oruga. Doble oruga, ¿sí? Doble oruga. Esto es un volquete. Es un volquete para hacer todos los movimientos de tierras, ¿sí? Esto es un camión articulado, o algunos le llaman volquete articulado también, ¿sí? Está articulado, o cargador articulado también, porque son como que dos partes conectadas. Es como que un camión de mayor potencia que igual nos permite todos los desplazamientos, movimientos de tierras. Esto es un cargador frontal. Es un cargador frontal, ¿sí? Es muy importante en este tipo de equipos darle el mantenimiento adecuado al aire acondicionado para evitar fatigas del trabajador. Es muy importante saber el nombre de los equipos, de las maquinarias. Muy vital. Este es un cargador frontal, ¿sí? Este es un cargador frontal. Hay de todos los tamaños. Hay de todos los tamaños. 966H, 980H, 955H, ¿no?, que le da mayor volumen y tamaño a estos equipos. Estos equipos tienen puntos ciegos en la parte posterior. Incluso frontalmente también en los laterales tienen puntos ciegos para un tamaño promedio entre 1,55 m, 1,65 m de altura de las personas. Una persona con baja estatura puede en algún punto ciego pasar desapercibida o desapercibido y generarse la fatalidad, ¿sí? Este es un mini cargador, también le llaman los bocap, que aunque pequeño que parezca, tienen gran movimiento y desplazamiento muy dinámicos para avanzar como para retroceder. Es muy importante mantener la distancia aquí y jamás pasar por un equipo liviano o pesado por detrás. Siempre se pasa por delante dando la advertencia y la señalización al operador. Aquí estamos viendo fajas transportadoras que trabajan abastecidos de energías. Esto, ¿cuál es el nombre? Fajas transportadoras. Material mayormente de caucho, que puede transportar agregados, arena, minerales, concentrados minerales, etc. Que trabaja con rodillos que le dan el movimiento y el desplazamiento continuo, y que todo este sistema operativo trabaja alimentado por energías. Ahí viene el sistema LOTO, pero esa es otra clase en trabajos de alto riesgo, sistemas de bloqueo. Arriba en la parte superior podemos ver un cargador frontal. Como ustedes pueden ver, se caracteriza por una cuchara, una gran cabina hermética
con muchos puntos visibles en los laterales y con un gran motor, ¿sí? Este es un rodillo liso, ¿sí? Aquí está el nombre, rodillo vibratorio liso, está anotado en la diapositiva. Es un rodillo aplanador, ¿ok? Vibratorio liso, el que le da la compactación a toda la superficie del suelo. También sirve para los trabajos de afirmado de suelo, de terrenos o de carreteras, ¿sí? Este es un rodillo neumático, ¿sí? Porque básicamente está alimentado por neumáticos que le va a dar la estabilidad también a la superficie del suelo y también es utilizado para los asfaltados en las carreteras y en las pistas, ¿sí? Está aquí, está, está aquí, rodillo neumático. Este es el nombre en la parte de abajo también. Conociendo y hablando con propiedad los nombres de los equipos, las maquinarias livianas y pesadas más conocidas y tradicionales para excavación, para perforación, para demoliciones. Entonces, continuamos. Conocemos nosotros la jerarquía de controles que hay, en, en la gestión de seguridad. Están también establecidas en la Ley 29783, ¿sí? En la cual establece la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, la señalización, que implica controles administrativos, incluye también procedimientos, documentos, firmas, y el último punto es los equipos de protección personal. En los frentes de demolición se aplica la misma jerarquía, en los frentes de excavación se aplica la misma jerarquía. Y al hablar de demolición, que está muy asociado con la construcción, y al hablar de excavaciones, es muy importante recordar la G050, que es la normativa vigente y aplicable para nuestras actividades en nuestro país, que es la seguridad durante la construcción. En construcción hay excavaciones, hay demoliciones, hay movimiento de tierras, de concentrados, de residuos de construcción, hay soldaduras, trabajos en alturas, andamios, izajes. Todo es un proceso constructivo en aras de garantizar la construcción de un determinado proyecto. ¿Quiénes? Algunos requisitos, ¿sí? Necesito leer esta parte. Controles fundamentales y primordiales que debemos de garantizar en una excavación, ¿sí? Estábamos viendo, ya con más detenimiento, ¿qué controles deberíamos tener aquí en lo que es una excavación? ¿Hay peligros? Los hay. ¿Hay riesgos o consecuencias? Los hay. La pérdida de la vida del trabajador en todos los sentidos. Por lo tanto, vamos a tener que definir qué controles vamos a aplicar para este tipo de trabajo de alto riesgo. RIER, mantener distancia mayor a 20 metros. La señalización de todo el área de trabajo. El cerramiento de los trabajos de excavación. Alejar las rumas mayor a 2 metros de las zanjas creadas. Garantizar los taludes adecuados. El uso del claxon para retroceder, para avanzar, retomar la marcha y encender el vehículo. Estándar de velocidad en obra. La señalización en el área. Presencia de vigías o los paleros. Creación de rutas de caminos peatonales en obra. Peatonales, no viales. Los EPPs. Documentación hombre-máquina filtrada previamente. Instalación de una escalera con sobresaliente de 1 metro. Uso de raneles y uso del arnés y línea de vida, supervisión permanente, permisos previos y firmas antes de ejecutar la tarea, fundamental en la parte de documentación. Capacitación y entrenamiento constante, 7.60 metros de espacio y distancia entre una escalera y otra. ¿Sí? Identificación y difusión de los puntos de salida de evacuación. En todo trabajo de excavaciones, es muy importante que la gente tenga muy en claro por dónde ingresa y por dónde sale. No es salir por donde más le parezca, no es ingresar por donde más rápido le parezca. Es definir los puntos de evacuación, que estén señalizados, que estén definidos y que la gente lo sepa. ¿Qué documentos se filtran previamente como parte de la gestión preventiva? Dentro de la gestión preventiva para trabajos de excavación, para trabajos de soldadura, de trabajos en altura, para trabajo de demolición. Cualquier trabajo frente operativo
de toda la gestión de construcción, hay que filtrar documentos, ¿sí? Hay que filtrar máquinas y hay que filtrar hombres profesionales, mecánicos, técnicos, especialistas, profesionales, extranjeros, etc. ¿Qué documento le filtra a la máquina? Certificado de operatividad, programa anual de mantenimiento, certificado del último mantenimiento, el manual técnico de la unidad expedido por el fabricante, formato de inspección para ser registrados, accesorios como botiquín y extintor y partes físicas visuales en buen estado. Tenemos que hacer esta gestión preventiva antes del ingreso de cualquier máquina a excavar, a demoler, a trabajar. ¿Qué documentación filtramos a la gente, al profesional, al que va a hacer el trabajo? Bueno, pues tenemos que filtrarle el certificado de capacitación del operador por la función que va a ejecutar. Tenemos que solicitarle el CAMO, el certificado de aptitud médica ocupacional, donde en este aspecto se le va a encontrar si está apto, no apto o apto con restricciones. Tener muy en cuidado si es un operador de maquinaria, si tiene problemas de visualización, es muy recomendable no darle el cargo porque tiene problemas o restricciones para poder operar maquinaria con un déficit muy grave y agudo de visualización, ¿sí? Si tenemos personas que tienen problemas con triglicéridos, que tienen problemas de mareos o sufrilos, no pueden ser personas asignadas para trabajar a 15 o 20 metros de altura, etcétera, etcétera. Hay una evaluación médica previa que te pone no apto para el puesto, apto que puedes ejecutar y proceder, o ponerte apto, pero con ciertas restricciones. Una restricción, por ejemplo, sería que tengas que usar gafas. Una restricción sería que tengas que usar orejeras o tapones auditivos, porque hay problemas de sensibilidad. Hay de repente temas de alergia con el polvo y la polución, tener tu mascarilla, tu respirador, se puede hacer. ¿Sí? Son las restricciones, pero que igual te dejan apto. Pero con esas restricciones, que si no las cumples, por más básicas que seas, ahí sí se impide la continuidad del trabajo. ¿Sí? Caballeros, continuando con los filtros hacia el personal, también se le pide el cumplimiento de las recomendaciones del campo. El SSTR, Pensión y Salud, pedir siempre DNI. Los EPPs, sus formatos de inspección de EPPs para ser rellenados en campo. El registro de entrega de EPPs que le dio su empresa, su empleador. El PETS impreso en físico, su IPRC impreso en físico y su política de seguridad y salud impresa y firmada por gerencia. Puede ser una copia también, no hay ningún problema. Se comprende que a veces el gerente no quiera estar firmando constantemente. Tú le vas a dar la máquina, la excavadora a alguien, hay que filtrar documentación. Le vas a dar un equipo pesado, hay que filtrarle documentación. Pero hay un tema de examen médico muy importante. La persona está apta para hacer su puesto, la persona está no apta para hacer su puesto porque sigue trabajando. La persona está apta, pero con ciertas restricciones. ¿Qué restricciones hay? Lentes, gafas, que haga pausas, que descanse, que no esté mucho tiempo, que respire, su respirador, la polución, alergias, aspectos muy básicos que no le impide hacer el trabajo, lo deja apto, pero con ciertas restricciones que el supervisor de seguridad tiene que hacer el seguimiento, porque ya hay un doctor que hizo su trabajo, le falta el prevencionista de seguridad hacer la gestión del caso con su caso. A ver, caballeros, aquí es una señal dentro del cual es personal calificado, RIER calificado. El RIER es una persona que ha llevado un curso específico, una capacitación para su puesto, donde principalmente conozca sus funciones y no crea que el supervisor de seguridad es el encargado de hacerlo todo.
él también tiene mucha responsabilidad de señalizar su área, de mantenerlo ordenado, de capacitar a su gente, de bloquear el acceso de las personas, de moverse acorde a la obra o a conforme se mueve la máquina o conforme vaya avanzando los frentes. En muchos casos, por desconocer lo que él tiene que hacer, su trabajo, pensamos de que lo tiene que hacer el prevencionista. Cuando es su trabajo de él hacer muchas cosas, que él lo quiere tercerizar con el prevencionista, cuando él lo tiene que hacer. Por eso que el rigger tiene que tener un chaleco identificado como tal, mantenerse siempre frontal al operador para que lo vea y no lo atropelle, orientarlo y darle las pausas básicas de lo que el operador no puede ver y mantener siempre el orden del área de trabajo, la limpieza, dar buenas indicaciones, conocer qué significa esto, 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 qué significa esto. Dar las señales, indicaciones, para que el operador que está haciendo uso de la máquina de igual manera interprete y ambas partes trabajen en sintonía. Esta señal de rigger calificado no solamente es para el rigger, toda persona que va a hacer una operación, una función, estamos hablando de alto riesgo, lo tiene que hacer una persona calificada. Calificada. Y con las evidencias del caso, que son como los documentos. ¿Quiénes los ojos del operador? ¿No? ¿Quiénes los ojos del operador de todos esos puntos ciegos a los que está enfrentado el operador de la máquina? ¿Quiénes los ojos del operador desde el exterior de la máquina pesada? El rigger, el que tiene que estar con todos los EPPs de por medio, con un chaleco que diga la palabra rigger, con cintas reflectivas. Estas no son las cintas reflectivas que no son la forma en la que te propone la G050, es otro diseño. Ya sea para trabajo de excavación, demolición, en este caso, izaje. Yo no sé qué hace esta persona parada aquí de curioso, queriendo exponerse, cuando desde aquí y todos los 360 grados es que el radio de acción de la máquina. Nadie, por lo tanto, tiene que estar. ¿Qué hace él aquí? ¿Y qué está haciendo él al respecto? Es más, el rigger no tiene ningún sentido que esté parada aquí. ¿Por qué? Porque el operador de la grúa no está en su unidad. ¿Ve? No está en su unidad, no lo puede ver. Punto número 2. Los botones, los accesorios para operar y manipular no están en la cabina. Están siempre en un exterior lateral para manipularlo, donde la persona también pueda tener visualización, ¿sí? Entonces, la idea es que se ponga siempre cercano y frontal a las operaciones que va a ser el operador del camión grúa en este caso, ¿sí? Para que ambos se vean, para que ambos se comuniquen, para que ambos se escuchen, ¿sí? Y cuando no hay la cercanía suficiente, cuando él tiene que mantener la distancia de los 20, 30 metros, pues ahí viene el tema de señalización, que es más fácil de ver, pero hay que interpretarlo, porque ya no va a estar gritando todo el día, ¿sí? El rigger tiene funciones que nadie sabía. Por ejemplo, él tiene que mantener el orden y la limpieza. Él tiene que brindarle instrucciones previas al operador de la grúa. Él tiene que coordinar previamente con el operador de la grúa. Ellos mismos tienen que hacer una pequeña planificación de lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, dónde lo van a hacer, cuánto tiempo le va a tomar y qué recursos van a utilizar. No necesitan un residente, un supervisor, un ingeniero, un gerente. Ellos mismos tienen que hacer la coordinación y la planificación de su trabajo. Por eso son personas calificadas. Pero en muchos aspectos de la construcción de trabajos de alto riesgo, los riggers, por desconocimiento de su trabajo, dependen de un supervisor de seguridad para empezar algo que ellos pueden hacer, algo básico que ellos pueden hacer. Obviamente que los permisos y los vistos buenos los da el supervisor, el ingeniero de seguridad, por supuesto, pero el rigger tiene funciones básicas como ordenar su área de trabajo, limpieza, coordinar, inspeccionar sus equipos, reportar si están en mal estado, no autorizados para repararlos, conocer las señales, instruir al operador del camión grúa de igual manera, tener comunicación constante, mantener la distancia, impedir que nadie ingrese. Todas esas funciones básicas que muchas veces las quiere hacer depender de un supervisor de seguridad porque cree que es su trabajo el de seguridad y no de él.
y son las funciones que nadie sabía porque no las hace. Sin embargo, son sus funciones y es importante que lo sepa y las haga. Cuando se va a hacer inspección para almacenamiento de materiales, ¿ok? En excavación hay muchos materiales de por medio fuera de la zanja y tienen que estar en orden. Seguridad, hay que inspeccionar. Este es un formatito básico que está en la G050, que es un formatito para inspeccionar almacenamiento de materiales. Puedes hacer almacenamiento de materiales, residuos, contenedores, cilindros, inflamables, no inflamables, etc. ¿Sí? Entonces, acá tengo un formatito donde, como todo formato, como les dije, siempre tiene la idea, la intención de ayudarles a hacer más factible y más fácil la manera en cómo tú haces la inspección de algo en especial. Así que aquí ves una serie de características y una serie de materiales que están en el mismo formato, que te ayudan y te orientan a hacer una inspección más segura y de que el orden de tus materiales estén correctos, estén bien. ¿Sí? Almacenamiento limpio, ordenado, das la conformidad. Acceso de personal y equipos permitidos, las duchas, el lavaojos, la hoja de seguridad, que esté compatible con materiales no inflamables, orden y limpieza, señalización, condiciones de las parihuelas, la ubicación de estas, la iluminación, das conformidad, conformidad. Está, no está, está, no está, está, no está, está, no está. Punto. ¿Qué materiales tenemos? Cilindros, los productos químicos, líquidos, inflamables, sólidos, grasas, aceites. Está el extintor, está señalizado, el piso está impermeabilizado, está hermético, está abierto, hay oxigenación, entra iluminación, hay desperdicios, etc. Da la conformidad del caso. ¿Sí? En este caso, estos son, bueno, preguntas de otro formato para lo que son trabajos de altura. Lo quise poner aquí porque estamos más o menos asociados al tema de construcción este formatito más que nada usted lo encuentra en los PETAR. PETAR específicamente para trabajos de altura, donde les hace una serie de preguntas del lugar de trabajo, del sistema de protección contra caídas, del equipo de protección personal, entre otros. Usted responde sí, no o no aplica. Exacto. Para preguntas. El equipo se encuentra en buen estado, el punto de anclaje está debidamente certificado, es un punto de anclaje seguro, ha inspeccionado su equipo de sistema contra caídas, es de uso personal, cuenta con algunas manchas, con tintes, con soluciones químicas, con huecos, deshilachados, oxidados, pero son formatos que le ayudan a usted a hacer una mejor inspección. Si usted sabe inspeccionar, pero no recuerda las partes fundamentales, se puede olvidar. Entonces, hay preguntas que justamente le ayudan a recordar todo lo que no tiene que olvidarse. Usted aquí ve columna 1, columna 2. Aquí yo se lo detallo con más cercanía para que usted pueda leer las preguntas. Vamos con una. Del punto anterior, en caso de emergencia, se ha señalizado la salida inmediata y esta ofrece estabilidad en caso de evacuación. ¿Usted responderá? ¿Sí? Son preguntas, como usted puede estar leyendo, al igual que yo, donde quieren garantizar de que sus equipos están en buen estado, de que su condición de trabajo está con orden y limpieza, de que el personal está capacitado, de que hay supervisión permanente y de que todo está bajo los estándares. Si es así, revíselos y después responda. Si es así, perfecto. La siguiente columna, también, perfecto. EPPs, se va a realizar trabajo más de 15 metros, están oxidados, presentan superficies lisas, hay condiciones climatológicas lluviosas, los puntos de anclaje son seguros, su línea de vida tiene doble gancho, 2 mosquetones, presentan óxidos, una serie de preguntas que usted lo orienta a hacer una mejor inspección de sus herramientas. Esto es específicamente para trabajos en altura, ¿sí? Pero los quiero poner porque también están en la G050, ¿sí? Pero igual, son formatitos que están en el PETAR, es el documento
que le da el permiso para que usted haga su trabajo, por más que estén las máquinas bien, por más que el personal esté bien capacitado, por más que las condiciones sean seguras. Si usted no tiene el permiso suficiente y adecuado, pues señor, usted simplemente no puede hacer la tarea, porque necesita su permiso. Hacer un trabajo sin petar es una sanción inmediata o retiro de la obra. Si es sanción, 3 días de suspensión. Si es, dependiendo del estándar, si es mina, obviamente es el retiro inmediato del señor por hacer un trabajo sin permiso. ¿Quién hace algo sin permiso? Nadie. Todo requiere permiso en seguridad. Y un permiso no es el papel firmado por los encargados y las responsabilidades correspondientes del residente, del ingeniero de seguridad, del líder de obra. ¿Sí? Los trabajadores firman en la parte, en la columna de asistentes. ¿Okay? Todo trabajo de alto riesgo, que incluye demolición, voladuras, excavaciones, se hacen con un permiso previo, con un permiso para trabajos de demolición y excavación. ¿Sí? Sin permiso no se hace. Preguntas y hagamos algo dinámico. Usted en esta imagen, ¿cree que ya hizo su petar? Le aseguro que no. No tiene PPs, no está reforzado los laterales, las rumas que se están generando están muy cerca, hay posibilidad de caída de rocas, la maquinaria pesada está cerca de las zanjas que tienen más de 2,5 metros de altura. Esto físicamente genera presión en esta zona y un posible deslizamiento o sepultamiento de las personas. Incluso está con gorra, ¿sí? Eso hace de que le impida que el ruido, la audición, que lo poco que pueda llegar aquí, se desvíe por la superficie del gorro, ¿sí? Esto pasa, ¿sí? Por eso que puede tener menos audición abajo y escuchar menos, ¿sí? Entonces, acá no veo ninguna condición segura de todo lo que te dice un petar. Todo lo que te dice un petar, todo lo que te pregunta está orientado a condiciones seguras de la máquina, de la gente, de los procedimientos, de las condiciones, del trabajo. Y obviamente aquí nadie daría el permiso para hacer un trabajo. Por lo tanto, no hizo su petar. Aquí, al menos se le ve un casco sucio, se ve un polo de casa, ni siquiera es un chaleco, ni siquiera es una ropa que identifique de qué empresa es. Otro punto, en construcción nadie tiene que estar con polos manga cortas. Todos son polos manga largas. Y acá se ve que termina la costura por el ancho, y acá está su brazo. Uno tiene que ser muy observativo, ¿sí? No mantiene la distancia, y la persona que está abajo trabajando en la zanja, que no pasa del 1,80 m, ¿ok? Pero ya pasó el 1,20 m, no tiene el vigía cercano. Obviamente el vigía no puede estar aquí, porque este radio de acción es esto, ¿no? Él tiene que estar, este es el radio de acción, ¿no? Él no puede estar parado acá, porque ante cualquier giro derecha o izquierda, se lo va a matar. Por lo tanto, yo aceptaría una posición de aquí hacia atrás. Pero obviamente en este punto hay un punto ciego con respecto a la cuchara, ¿sí? Los que conocemos de esta máquina sabemos que hay un punto en la derecha que está punto ciego. Por lo tanto, recomendaría que esté parado aquí. Pero al parecer tampoco está. Es una falta bastante grave. No está con los CPPs, y una de las preguntas de los permisos es: ¿cuenta con los CPPs en buen estado? ¿Tiene los CPPs disponibles? ¿Trabajan adecuadamente para la función que está asignada? Sí, 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 sí. En este caso es no, no, no. Por lo tanto, basta que haya un no, no debería darse el permiso, así de sencillo. Miren la exposición y la cercanía de la máquina. ¿Qué hace debajo? Sí, esto, sí. ¿Qué hace debajo cuando esta cuchara saca y retira todo? Ni siquiera no es del punto donde estar parado, no es la distancia ni siquiera para estar parado. En este punto, ¿hay condiciones seguras? No. ¿Hay procedimientos seguros? No. ¿Hay cuidado personal? No. ¿Hay gente capacitada? No. ¿Hay herramientas y equipos en buen estado? No. ¿Hay condiciones o accesorios de estabilidad, de seguridad, controles adicionales? ¿Seguro? No. ¿Pasa el 1,20 m? Sí. Entonces, ya es un trabajo de excavación. ¿Alguien ha firmado esta condición? Todas estas condiciones, nadie ha dado el permiso.
nadie lo daría tampoco. Por lo tanto, no hizo su petar. Vemos rumas que están aquí. Dijimos que esto genera presión y posibles deslizamientos, ¿sí? Deslizamientos. Vemos aquí que tenemos que están avanzando con las paredes, dejando al descubierto la superficie de una posible pista, de un posible techo, ¿sí? Entonces, no son condiciones seguras. Y estas maderas tampoco están certificadas, no tienen el diámetro, no tienen el material, ¿sí? Una madera certificada para excavaciones ha pasado por pruebas de resistencia, durabilidad, eh, tolerabilidad al cambio, humedad y sobre todo tipo de madera, ¿sí? Mayormente roble. Aquí hicieron su petar, al menos se ve al personal con estos controles que copresionan, contrapresionan a la presión que siempre hay en los costados. Se ve una escalera, perfecto, que sobrepasa 1 metro, bien. Veo personal que está con chaleco para identificar el puesto o la empresa, bien. Todos con casco, bien. Equipos a un costado, posiblemente sea el topógrafo, ¿ok? Topografía, siempre son dos. Personas trabajando aquí a nivel más de 3 metros, ¿ok? Veo un casco blanco, puede ser supervisión, línea de mando y aquel vigía, que cualquier alerta, algo pueda salir inmediatamente a llamar y activar la emergencia, perfecto. Vemos una máquina aquí que está presionando. No recomiendo que sea el paso más seguro. Mientras más se abra, mejor. ¿Cuántos metros dijimos? 4 a 2 metros. 5 metros lo más recomendable en adelante. Por cada 2 metros de profundidad, 1 metro más de distancia, ¿sí? Porque es la presión que va a ingresar. En trabajo de excavaciones también hay que tener muy claro la revisión de los planos civiles, de obras civiles, porque antes de empezar con las excavaciones podemos cortar líneas importantes de agua y desagüe, y sería un gran desastre cortar eso, ¿sí? Entonces siempre hay un asesoramiento, un permiso a las instituciones, un permiso a la localidad, puntualmente donde se va a trabajar, para saber identificar en qué líneas se encuentran las tuberías de agua, de sable, cable, etcétera, ¿sí? Y hacer un trabajo limpio y transparente. Yo les aseguro que estas tuberías no son contención, son las tuberías de agua y desagüe que pueden estar pasando, las que ingresan y las que salen, ¿sí? Eh, eh, Aquí han puesto conos tipo como para delimitar las distancias, pero no tienen ningún control de seguridad. Estos no son controles de seguridad, son para medir la distancia y los avances por las tuberías instaladas. Si yo veo una tubería instalada es porque no se lo ha lanzado, se ha hecho izaje. ¿A qué te miden trabajos de izaje? Excavación casi siempre va acompañado con izaje, para poder bajar algunos equipos pesados y sacarlos, ¿sí? Aquí vemos permisos de trabajo de demolición y excavación. Si tú vas a hacer demolición y vas a hacer excavación, tienes que tener un permiso porque es un trabajo de alto riesgo. Y aquí vemos un formatito, un modelo de cómo son estos permisos. Todas las preguntas que te hacen y todas las personas que intervienen en estos trabajos. ¿Sí? Las precauciones, las distancias, si están con los puntos que le dan estabilidad, si hay la distancia correcta entre escalera y escalera, si esta sobrepasa 1 metro, si está el riel presente, si está la máquina inspeccionada, si está el personal capacitado, si se ha firmado por el supervisor de seguridad, residente y líder de obra, si se tienen los planos. Cuando se va a hacer excavaciones hay que pedir planos, planos de obras civiles y de obras de servicios con respecto a líneas de agua y desagüe. ¿Sí? Si las tuberías están conectadas, si los cables eléctricos han sido desinstalados, desenergizados, hay un supervisor eléctrico en campo, firma, sello, hora. Visto bueno de ingeniería, precauciones, puntos de vista, recomendaciones, firmas, seguridad, protección contra incendios, extintor, nombre de seguridad, nombre del encargado, etc. Cuando se hacen trabajos de zanjas, siempre hay que hacerlo todo con planos. Y otro punto importante, como los trabajos no se hacen en un día,
las zanjas se inspeccionan todos los días. Y acá hay un formatito que les dejo a ustedes con respecto al reporte diario de seguridad, obviamente, de zanjas, donde usted puede ver todas las fechas que existen, porque son por todos los días que se van a hacer. Acá veo para 6 fechas, solo para 6 días, no, lo imprimes todas las cantidades de veces, con tal de que satisfagas la cantidad de días que vas a hacer la excavación. ¿Y qué se pregunta? Aquí lo vemos con más detalle, donde solamente vas a responder si no o no aplica. Todas las zanjas abiertas son inspeccionadas, todas las zanjas hay que inspeccionar. ¿El material saliente fue localizado a la distancia apropiada, más de 10 metros? Sí. ¿Existe el talud adecuado? Esa pendiente que trabaja a favor de la física y la gravedad, para que no haya deslizamientos de tierra. Sí. ¿Se observó alguna grieta, alguna tubería, cables que sobresalen, goteo, derrame, inundación? ¿Se observó alguna filtración? ¿Fue instalado el sistema de refuerzo? ¿Se ha encontrado evidencia significativa de fractura en suelo rocas? ¿Se observó evidencia de desprendimiento de roca? ¿Se observó algún suelo debilitado? ¿Fueron todas las zanjas de corto plazo rellenadas dentro de las 24 horas? ¿Hay conformidad fotográfica? ¿Caja metálica de protección de paredes de zanjas, certificada, la caja metálica? ¿Fueron probados los puntales hidráulicos a la presión de diseño? Todas las preguntas que confieren a las zanjas, las distancias, la circulación de los vehículos, de la maquinaria pesada, las protecciones laterales, se ha inspeccionado diariamente las zanjas el día de hoy. Sí. ¿Se han encontrado observaciones? Sí. ¿Se levantaron las observaciones? No. Entonces, ¿por qué estamos trabajando? ¿Existen árboles? ¿Qué tipo de árbol? Eucalipto. Usted sabe que la raíz es más grande, desestabiliza más, busca sacar la presión que se ha quitado, etcétera. Todos estos análisis se tienen que hacer. Aquí debajo vemos listar los equipos pesados que están utilizando. Retroexcavadora, por ejemplo. Equipos pesados utilizados para los trabajos. Detalle cuáles. Existen cambios en las condiciones subterráneas. Está con lluvia, hay sol, un día estaba seco la superficie, ahora hay filtración de agua. Detállelo. Hay cambios en las condiciones subterráneas. Detállelo. ¿Dónde está la firma del contratista, la firma de la persona competente y la firma del recepcionado? Todo con nombre, firma y fecha. Todo documento en excavación requiere un permiso previo porque es trabajo de alto riesgo, requiere la firma del supervisor de seguridad, residente y el líder de obra que va a ejecutar el trabajo. Permiso que no está firmado por alguno de los tres, no hay permiso. El permiso, el PETAR, si hay algún punto que es vital y está en no, no se tiene o no está seguro, no se da el permiso, no se hace el trabajo. Sin el permiso, sin el PETAR, no se pueden hacer el trabajo. Acá hay unos modelos de entibados, ¿sí? Que son los controles que van a permitir darle la estabilidad a los laterales de la zanja, para evitar, obviamente, el fenómeno físico de deslizamiento de tierra, ¿sí? Hay 4 partes importantes que hay que considerar: el refuerzo vertical, la protección, el larguero y el refuerzo en cruz, ¿sí? Aquí usted puede ver que normalmente se trabaja con materiales de roble o abeto o equivalente, ¿sí? Suelo tipo de suelo A, B, C, es recomendable que lo haga un especialista llamado el edafólogo, que es el encargado de tomar muestras de suelo, hacer las calicatas, llevarlas al laboratorio e interpretar los informes, ¿sí? Aquí están las tablas que están certificadas por OSHA. Usted puede ver por la codificación. Las tablas tienen codificación. Dependiendo del tipo de suelo, usted procede a, ¿sí? Si es tipo de madera, roble. Pero depende de las dimensiones de la madera. Si la dimensión de la madera está en 20 centímetros por 30 centímetros, usted va a aplicar este tipo de cuadro. Si está entre los 18 centímetros y los 75 y los 77 centímetros, usted va a aplicar a este cuadro. Después de identificar la dimensión de la madera, se va a qué tipo de suelo. Y en función a eso, usted verifica la tabla a la que corresponde su certificación. Y así se va y va a saber qué tipo de madera va a utilizar. Es un cuadro dinámico muy necesario para poder determinar el tipo de madera en función a las condiciones de la zanja. Cuánta profundidad tiene, cuánto ancho tiene, qué tipo de suelo está.
y todas las maderas certificadas, todos los paneles metálicos certificados, ¿sí? De igual manera, usted aquí tiene una tabla para tipo de suelo A, es solo un ejemplo. También hay tipo B, tipo C, todos los tipos de suelos aprobados y estudiados. Lo que usted tiene que hacer es, después de definir qué tipo de suelo, posteriormente, después de definir qué tipo de suelo es, suelo A, perfecto. Agarro la tabla del suelo A y procedo a definir en qué profundidad está la zanja. 3 metros a 4.5, perfecto. Ya orienté en qué horizontal voy a trabajar. El horizonte de espacio o el espacio horizontal, ¿en cuánto está? Está en 2.1 metros. Ya sé en qué línea de esta horizontal voy a trabajar. Y sigo preguntándome, ¿cuánto es el ancho de la zanja? Está hasta, por ejemplo, ¿no? Acá. El ancho de la zanja está en 1.5 metros. Usted lo va a trabajar con 1.8. Ya sabe que usted va a trabajar con estas dimensiones, 4 por 6. ¿Sí? Con esto va a trabajar usted. Y ya sabe las características y las descripciones de la tabla con la que va a trabajar. ¿Mm? Requisitos mínimos de madera, ¿sí? De la madera. Ujú, ujú. Y así usted va a poder ver vertical, si salió aquí, ¿no? Espacio vertical, la medida en pulgadas, etcétera, ¿no? Máximo de esparcimiento y así. Usted va a poder orientarse y tener todos los datos y los valores a la mano para que tome la mejor decisión en materia de seguridad. Hacer prevención depende de usted, filtre los documentos, reconozca las maquinarias, hable con propiedad, conozca los procesos de una demolición, conozca los peligros, los riesgos, las metodologías dinámicas, los equipos de trabajo, los materiales que se utilizan y siempre trabajando con seguridad, usted va a poder hacer un trabajo de calidad y de prevención. Eso es algo que lo tiene que caracterizar a usted. Hacer trabajos de demoliciones y hacer trabajos de excavaciones son trabajos de alto riesgo que demandan permiso, demandan entrenamiento, capacitación, documentos, controles, firmas, etc. Trabajo de demoliciones y excavaciones, trabajo de alto riesgo donde ninguna persona, por más que lo conozca, lo debe hacer sin tener las competencias necesarias, ¿sí? Y es un trabajo que demanda de un equipo multidisciplinario. Todos participan, todos pueden aportar. Muchas gracias, caballeros. Ha sido un gusto poder transmitirles este conocimiento a ustedes en estas horas con respecto a supervisión de trabajos de demolición y excavación. Ha sido un gusto para mí servirles, como siempre, esperando siempre que su crecimiento profesional continúe escalablemente. Les saluda el ingeniero César Ubiyu Sarabia. El gusto es mío y mis mejores deseos para ustedes en su vida profesional.